les bendiga, bienvenidos estudiosos de la Biblia, qué bueno compartir con ustedes este programa. La Biblia se contradice o se complementa. Quiero invitarle para que te suscribas a nuestro canal en YouTube como Rey de Paz Puerto Boyacá. Le invito a que le dé like a la campanita para que puedan llegarle nuestras notificaciones y tu vida pueda ser bendecida de una manera especial. También quiero invitarle para que lo comparta por todas sus redes sociales y la palabra del Señor sea infundida de una manera especial. Nuestro tema de hoy, la ley, ¿llegó a su fin o todavía está vigente? Y vamos a mirarlo a través de la palabra del Señor. Por eso vamos a estar leyendo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, que nos dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Son palabras textuales del Señor Jesucristo, donde dice que no vino para abrogar, no vino para quitar la ley, sino para cumplirla, y que todo se cumplirá como está escrito. Pero nos dice Lucas en el capítulo 16, versículo 16 y versículo 17 lo siguiente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces nos queda un gran interrogante. ¿Por qué Lucas dice que la ley y los profetas eran hasta Juan? Jesús está diciendo que no vino para terminar la ley, sino para cumplirla. Pero el mismo Lucas, dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces podemos ver que hay una controversia o una contradicción según muchos en el tema de la ley. O todavía está vigente o llegó a su fin. Y para ello vamos a aclararlo a través de la palabra y vamos a leer un texto en Romanos capítulo 10 versículo 4 para que podamos entender qué ley terminó en Cristo y por qué Jesús nos dice que todavía está vigente, porque Él vino para cumplirla, no para abrogarla. Entonces dice Romanos capítulo 10 versículo 4 lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Miren que este pasaje nos está diciendo que la ley termina en Cristo. Pero volvemos y decimos que Jesús relata y dice que no vino para terminar con la ley. Entonces, hágase esta pregunta: ¿qué ley entonces termina en Cristo? Y esa respuesta la vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, también en el capítulo 10, desde el versículo 4 en adelante, donde la Biblia nos enseña. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esta es la ley que terminó en Cristo, la ley de los sacrificios, la ley de las expiaciones por el pecado. Por eso, antes de Cristo, para una persona poder llegarse a Dios, para una persona poder cubrir sus pecados, tenía que hacer una cantidad de sacrificios, una cantidad de holocaustos como expiación por su pecado. Cuando Cristo viene, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo es el sacrificio perfecto. Ahora, por ende dice Romanos 10:4 que el fin de la ley fue Cristo. Cristo termina con esa ley. ¿Pero cuál ley? Reitero, la ley de los sacrificios. Esa ley que encontramos definida, por ejemplo, en Levíticos capítulo 4, 5, 6 y 7, nos da detalles acerca de esa ley de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas quemadas
por el pecado. Números capítulo 28 y capítulo 29 también nos amplía todo el tema de los sacrificios y las expiaciones. Gloria al Señor, ya hoy no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que sacrificar toros, no tenemos que sacrificar ovejas, corderos o palomas o tórtolas como se hacía en el Antiguo Testamento, porque el sacrificio perfecto es Cristo Jesús. Y esa ley de sacrificios es la que termina con Cristo. Ahora entonces, por eso dice Lucas y dice Jesús que ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Porque recordemos que no solo habían leyes de sacrificios, leyes por culpa, leyes por expiación y una cantidad de leyes, sino que también estaban las leyes de justicia, las leyes morales, las leyes de santidad. Por ejemplo, estaríamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de toda la palabra del Señor, porque la Biblia dice que ni una tilde ni una jota pasa. Es decir, la única ley que termina en Cristo es la de los sacrificios. Hoy nuestro pecado es quitado y borrado por la sangre de Cristo, por el Cordero perfecto en la cruz del Calvario. Pero el que dijo allá en el monte Sinaí, no matarás, esa palabra permanece. El que dijo no hurtarás, esa palabra permanece. El que dijo allá en el libro de Éxodo y Levíticos, me seréis un pueblo santo porque yo soy santo, la palabra del Señor permanece. Entonces, como podemos ver, al estudiar un poquito esa palabra, vemos que la Biblia no se está contradiciendo, sino que nos amplía y nos enseña qué ley terminó en Cristo y qué ley todavía está vigente. Entonces, resumimos para que te pueda quedar bien claro y seas de bendición. La ley que termina es la ley de los sacrificios y las expiaciones por el pecado. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, porque Dios es un Dios inmutable, en Él no hay sombra de variación y su palabra es por toda la eternidad.